El mundo ha cambiado considerablemente en los últimos años, no solo por la invasión rusa de Ucrania, sino también por el giro estratégico que ha habido en la Casa Blanca. Europa tiene la necesidad de pagarse su propia defensa. Hasta ahora habíamos pensado que Estados Unidos siempre estaría ahí para apoyarnos, pero debido al giro del último presidente parece que ya no está tan claro. Tenemos que apostar nosotros por nuestra propia defensa y, sobre todo, por la autonomía estratégica, por tener capacidad para poder fabricar nuestros propios sistemas de armas. En este contexto es importante ver dónde podemos situar o dónde hay espacio para esa nueva industria de defensa aún más floreciente que la que teníamos hasta ahora. Se plantean varios retos y, sobre todo, es qué necesitan las empresas para poder instalarse y ampliar sus instalaciones y qué pueden ofrecer los gobiernos nacionales, autonómicos, municipales, para favorecer que las empresas creen riqueza en un tipo de industria. Creo que ha sido el presidente Azcón, ¿no?, quien ha facilitado los datos del estudio de TEDAE, una de las industrias con más ingenieros y donde por cada euro que se invierte el retorno a la sociedad es de unos 2,5 euros. Para hablar de cómo puede convertirse Aragón en un gran polo de atracción de la industria de defensa, tenemos con nosotros a Ángel Lorén. Ángel es diplomado en Dirección y Administración de Empresas. Comenzó su carrera profesional en el sector privado, asociado principalmente al sector de la correduría de seguros. Dio después el paso al servicio público en el año 2011, cuando se incorporó al Ayuntamiento de Zaragoza. Fue concejal en la oposición durante 8 años, entre 2011 y 2019. Los últimos 6 años sí ha tenido responsabilidades de gobierno, primero como consejero de Servicios Sociales y Familia y actualmente como primer teniente de alcalde, como consejero de Presidencia, de Relaciones Institucionales y de Seguridad Ciudadana, siendo ahora mismo el máximo responsable, entre otros, de la Policía Local de Zaragoza. Tenemos con nosotros también a Javier Camo. Es licenciado en Veterinaria, especializado en bromatología, ciencia y tecnología de los alimentos. Dedicó buena parte de su carrera profesional a la investigación, participando en proyectos a nivel autonómico, nacional y europeo. En el ámbito del comercio y de la empresa estuvo 14 años en la Feria de Zaragoza, en mercados internacionales, 9 de ellos como director de área. En 2023 se incorporó al Gobierno de Aragón como director general de Comercio, Ferias y Artesanía, desde donde apoyó la salida al exterior de un buen número de empresas aragonesas y donde apoyó el Plan Internacional de las Cámaras de Comercio. Actualmente es, desde diciembre de 2024, director gerente de Aragón Exterior. Y tenemos también con nosotros a Clara Arpa. Ella es diplomada en Relaciones Laborales, es experta en Responsabilidad Social y máster en Cooperación Internacional. Ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en ARPA, que es una de esas empresas familiares que con mucho esfuerzo ha sabido hacerse un hueco en la industria de defensa, que suele estar plagada de multinacionales. Sus inquietudes por el mundo van mucho más allá de su propia ciudad. Es miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y embajadora del Pacto Climático de la Unión Europea. Y de Zaragoza. Y de Zaragoza. Y de marca Ejército. Y marca Ejército. Es que tienes un currículum inmenso. Es lo que hay. Entonces, algo había... Entonces, si queréis, para iniciar esta mesa, vamos a dar paso a Ángel Lorén para que nos diga qué puede hacer las administraciones para que
Aragón sea un gran hub de la defensa. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días, y lo primero que podemos hacer es agradeceros a los que, como vosotros, como Libertad Digital, habéis sido capaces de dar el paso, Enrique, Javier, Luis, a todo el equipo de Libertad Digital, de dar este paso de trasladar a Zaragoza esta presentación. Que, por otro lado, yo creo que es muy inteligente y dice mucho de vosotros, porque lo que está pasando en Aragón y lo que está pasando en Zaragoza, como decía nuestro presidente, es algo absolutamente excepcional. Zaragoza, que es al que representaré y represento yo en este foro, supone el 50% de la población de Aragón en el 2% del territorio de Aragón. Eso, que hasta ahora era pues, un inconveniente, curiosamente se ha ido volviendo en los últimos años en todo un activo. Eso era un inconveniente, también nuestro viento era un inconveniente, también nuestra agua era lugar de polémica, también nuestro territorio era un inconveniente, y todo eso se ha ido transformando, como explicaba nuestro presidente Jorge Azcón, se ha ido transformando en un activo para nuestra tierra. La localización geoestratégica, en la que no entraré, ese viento que descubrís cuando llegáis a la estación, mueve nuestros molinillos, que mueven la energía de las empresas y que van a facilitar fundamentalmente esa implicación. Pero todo eso, todo ese cóctel, en el que Irán, nos lo han estado contando esta mañana y el presidente ha hecho un desbroce general, no va a ser en el que vamos a entrar como ayuntamiento. Os vamos a explicar la otra pata en la que hemos estado trabajando. Porque es verdad que hemos estado trabajando en estos años, fundamentalmente desde 2019, desde que Azcón llegó a la alcaldía del ayuntamiento, trabajamos en la bonificación a las empresas, la atracción, sonreírles, ser simpáticos para que se fijasen en Aragón. Pero también trabajamos en otra pata que creemos que es tan importante para las empresas como lo es la energía, el valor del suelo y todo lo demás, que es el talento. Zaragoza siempre se ha caracterizado por ser un territorio de migración. Durante el siglo pasado sido ciudad de migrantes y a principios del siglo XXI también nuestras dos universidades generaban un público que tenía que salir de la ciudad para buscar prosperidad. En mi propio caso, que estudié en Madrid, o el caso de nuestra alcaldesa, Natalia Chueca, que os saluda después de su viaje reciente por Estados Unidos, pues que ha trabajado en Barcelona. Queremos que ese bucle se transforme y cambie. Y en esa línea hemos estado trabajando y podemos actuar también los ayuntamientos, las administraciones más pequeñas. ¿Por qué? Porque pretendemos, hoy Zaragoza es la principal ciudad en calidad de vida de España. Hoy Zaragoza es la ciudad más segura de España, de su tamaño, por encima de los 400.000 habitantes. Hoy Zaragoza tiene un precio de la vivienda absolutamente razonable, por debajo incluso de Calahorra, que decir tiene que Madrid, Barcelona y demás no es comparable. Y todo eso hace un cóctel maravilloso para que el talento, que es al final uno de los valores más importantes que vais a necesitar para vuestras empresas, esté a vuestra disposición. Decía Enrique que ahora ya los trabajadores, que son ciudadanos y que son muy capaces, eligen dónde quieren trabajar y dónde quieren vivir. El trabajo que fundamentalmente estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza es precisamente facilitar que ese talento nos elija a nosotros. Y voy a poneros un ejemplo, el ejemplo Embajadores. Es un proyecto que puso en funcionamiento la alcaldesa hace 2 años. Embajadores es reconocer a todos aquellos zaragozanos que están ocupando cargos de responsabilidad que tuvieron que emigrar, reconocerles ese trabajo una vez al año al menos y luego a lo largo de todo el año para crear un tejido importante. Bueno, pues ahí, a través de ese programa, recibimos a todos aquellos estudiantes que vienen a estudiar a Zaragoza y ya lo que les proponemos no es mostrarles la ciudad, ya lo que les proponemos es la oferta de que puedan quedarse cuando acaben ese máster de posgrado, que puedan acabar quedándose en Zaragoza. Y para eso no solamente sonreímos, como dice el presidente, y pretendemos ser simpáticos, pretendemos proyectos millonarios que creemos que son ejemplo y deben ser ejemplo para otras ciudades. Distrito 7 es un proyecto de 18 millones de euros, que son 7 platós digitales para que venga la tecnología nueva de diseño del cine. Pero al lado, en un entorno de 300 metros, construimos 147 viviendas de alquiler asequible para jóvenes. Porque no podemos hacer una oferta interesante de trabajo si no viene acompañada también de algo fundamental,
que es la herramienta donde poder vivir y que va a formar parte de esa calidad de vida. La vivienda, un proyecto que era impensable en Aragón y que también es otra de las herramientas que quiero trasladar: el talento, la colaboración y lealtad institucional. Los proyectos que nos enfrentamos desde el Ayuntamiento de Zaragoza serían impensables sin la lealtad institucional que en Aragón no. Ayuntamientos históricos siempre se habían producido, gobernase quien gobernase, en las dos instituciones, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Eso forma parte del pasado. Ahora la colaboración es absoluta. Hemos puesto en funcionamiento ya. Ayer se adjudicaban la construcción de 630 viviendas. El objetivo en esta legislatura de alquiler asequible para jóvenes es llegar a las 2.000. Pero por trasladaros un ejemplo, porque es verdad que hay que compararse con algo para saber cómo vas, en el periodo 2015-2019 el Ayuntamiento no entregó ni una sola vivienda, ninguna. En este periodo acabaremos esta legislatura 2015-2019 con 450 y en este periodo superaremos las 2.000, con la colaboración público-privada y con la colaboración del Gobierno de Aragón. Es decir, ¿qué podemos hacer los ayuntamientos? Fundamentalmente, trabajar en aquello que creo que más sabemos hacer, la proximidad al ciudadano, generando un entorno muy razonable para ellos, una ciudad con calidad de vida donde la vivienda no sea un gran problema, donde los costes, que es un elemento que tendremos que saber luchar también, con una inversión cercana a los 50.000 millones, que no entremos en un proceso de espiral inflacionista, no va a ser fácil, pero por eso tenemos que tratar también de que las empresas inviertan en esa línea que tiene que ver con proteger a sus trabajadores y que sean ellos, como decía el responsable de Instalaza, que sean ellos los que quieran quedarse y consolidar su lealtad a la empresa. Javier, Aragón Exterior, ¿qué puede hacer las administraciones para favorecer esa expansión internacional de las empresas y convertir a Aragón en un núcleo central para la industria de defensa? Bueno, lo primero, buenos días a todos y muchas gracias a Libertad Digital por hacernos extensible la posibilidad de estar aquí desde Aragón Exterior y contar qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues trabajamos bajo el paraguas y las directrices de la vicepresidencia del Gobierno de Aragón las líneas estratégicas para la internacionalización de la economía aragonesa y en ese ámbito lo hacemos desde dos vertientes. La primera vertiente es ayudar a las empresas ya instaladas aquí, sean de capital aragonés o español o de capital extranjero, a exportar sectorialmente, diversificando mercados o diversificando sectores. La coyuntura socioeconómica y sociopolítica o geopolítica actual pues ahora nos permite o nos obliga a poner el foco ya no solo en los mercados objetivos, sino en los sectores objetivos y sin duda alguna defensa es uno de los sectores en los que hay que poner el foco por todo lo que se ha venido comentando a lo largo de esta mañana. ¿De qué manera lo hacemos? Pues por un lado, y el prioritario es con el equipo humano de Arex. Técnicos más que cualificados en mercados internacionales, en sectores internacionales, que están especializados cada uno de ellos en un sector concreto. Desde Arex tenemos una división propia de defensa llevada por dos personas que son los artífices de haber podido acompañar y ayudar a las empresas aragonesas que así lo han querido, por ejemplo, hace poquito en FEINDEF, ¿no? Donde estuvimos con 33 empresas de Aragón, 15 de ellas en el stand de Aragón. Pero no solo tenemos un equipo humano físicamente aquí, tenemos también una delegación en la oficina en China, otra en Bruselas y más de 100 países copados con nuestros delegados que nos pueden asesorar a nivel de consultoría y de proyecto individualizado sobre cada mercado concreto y, por supuesto, lo hacemos muy de la mano de los institutos de comercio exterior del Ministerio. Por otro lado, estamos en la rama de inversiones, ¿no?
trabajando una vez más con Invest in Spain y coordinándonos con la Dirección General de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón, que depende de nuestro presidente Jorge Azcón. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de facilitar la llegada y el seguimiento individualizado de cada una de las empresas que están interesadas en conocer las bondades de Aragón en todos los términos posibles y de acompañar y atender a sus necesidades una a una. Estamos hablando desde la búsqueda de la mejor ubicación, los requerimientos técnicos que puede haber en cuestiones de insumos, energía, disponibilidad de agua, la localización del talento y la disponibilidad y la coordinación con el INEM, con los centros de formación, con las universidades. También lo trabajamos con todo el equipo humano de cara a las ayudas, seguimiento, incentivos que puede haber y, por supuesto, compitiendo con otras comunidades autónomas que tienen unas ventajas competitivas que, permitirme decirlo que estoy en mi tierra, muy lejos de las que disponemos en Aragón. Y, por último, y no menos importante, es la agilidad administrativa que nos permite desde Aragón Exterior, junto con la Dirección General de Inversiones Estratégicas, el canalizar todas las consultas necesarias que puedan ir dirigidas a otros departamentos y ofrecer respuestas ágiles desde una única vía a las empresas y que no haya un interlocutor múltiple que pueda despistar la gestión. Por ello, pues lo que estamos es focalizados en ayudar a la expansión, al crecimiento y, en consecuencia, al aumento de competitividad de las empresas que apuestan por Aragón. Vamos contigo, Clara, si te parece bien. Eres la representante del sector privado en esta mesa. Cuéntanos qué puede hacer Aragón por las empresas que estáis aquí implantadas y por las que pueden implantarse en un futuro. ¿Qué puede hacer? Bueno, primero, sobre todo, lo que entre nosotros hablamos es que se fijen en las que llevamos mucho tiempo aquí, ¿no? En nuestro caso, tanto como en el caso de los señores Muñoz, los Muñoz y los Arpa, ellos con Instalaza y don Leoncio y don Antonio, han vendido a Aragón desde sus 80 y desde los 60 años que tienen nuestras respectivas empresas, siendo familiares. Ambas empresas han tenido realmente una actividad muy intensa. No sé, entre ambas a lo mejor hemos conseguido traer en los últimos 15 años más de 500 delegaciones diferentes de diferentes países. Eso es mucho trabajo que llevamos hecho. También comentamos que esto es como un carrusel, ¿no? O como en este caso, una montaña rusa. Lo importante es que no descarriles. Ese año no sabes si te va a tocar estar así, asá, de un lado o de otro, ¿no? Pero lo importante es mantenerse. Y esto realmente no es fácil. Es un mundo complejo, complicado. En el caso de España llevamos muchísimos años sin invertir, desde que Rodríguez Zapatero en el año 2004 trae las tropas de Irak y baja el presupuesto de defensa, nadie lo había subido, con lo cual llevamos 20 y tantos años de retraso, ¿no? Con respecto a lo que tendríamos que tener. Y es importante que por fin nos hayamos dado cuenta. ¿Qué pueden hacer por nosotros? Pues echarnos una mano y sobre todo escucharnos. ¿Por qué? Porque realmente la experiencia la tenemos. Se nos ha dicho 1000 veces que nos fuéramos de Zaragoza. Muchas veces nos han dicho, es que vosotros tendríais que estar en Madrid. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Y nosotros, como buen maños, hemos decidido quedarnos aquí porque realmente hemos creído en nuestra tierra. Para hacer un hospital de campaña, en nuestro caso, tenemos más de 1100 proveedores. Nosotros podemos decir que el 56 o casi el 60% de nuestro producto es maño. El 80 y tantos % es español. Y casi el 100% es europeo. Pero por nosotros siempre hemos luchado realmente por nuestro, ¿no? Por nuestro territorio y por nuestras empresas. Y es muy importante también tener claro que no solo somos nosotros, sino que hay una auténtica cadena de suministro que la tenemos que tener cerca y nos tiene que apoyar. Por lo demás, pensamos y nos hemos quedado aquí porque pensamos que podemos hacer
buenas alianzas con el sector privado en este caso. Ahora que nos toca con este nuevo escenario en cuanto a la formación. Se habla mucho de los ingenieros, pero realmente lo que nosotros queremos tener aquí son centros productivos, que realmente pensamos que eso es la industria. Somos algo más que una ingeniería. Para tener centros productivos, pues necesito mano de obra, sobre todo operarios altamente cualificados. En nuestro caso hemos hecho alianzas, está por aquí Francisco del Corona de Aragón, y estamos dando 2 asignaturas en su instituto, porque pensamos que es muy importante que realmente el alumnado, cuando llegue a la hora a la empresa, tenga ya cierto conocimiento. Y eso hay que mejorarlo, hay que mejorar. Entonces, ¿qué les pedimos? Que nos escuchen, que hagan alianzas con nosotros y que realmente nos tengan en consideración todo aquello que nosotros les podamos transmitir. Aparte de lo que venga de fuera, que bienvenido sea. Alcalde, decís por aquí que Zaragoza es ciudad de oportunidades. ¿Lo va a ser para la industria de defensa? Yo creo que sin ninguna duda. Y ya se pone a ver en evidencia que aquel mensaje que trasladaba nuestra alcaldesa Natalia Chueca de Zaragoza, ciudad de oportunidades, hoy ya empezamos a sentirlo no solamente en el resto de España, sino también en el resto de Europa, o en este caso en sus viajes a Estados Unidos que está realizando, o China, que realizó la alcaldesa el mes pasado. Yo creo que eso se pone de manifiesto. Es más, por eso reincidía en lo acertado de este foro y que se ubicase en Zaragoza. Porque este movimiento y esta reflexión que surge respecto a defensa no es reciente. Se planteaba, Miguel hacía una reflexión muy interesante. Miguel y Clara son nuestros buques insignia de la comunidad y ya han sido un referente. Pero se planteaba un debate con ellos, tutelado muy de cerca por una persona que es Conrado Cebollero, el coronel, que ya hace años, casi en 2019, ya empezaba a plantear, cuidado, es verdad que si los fondos Next Generation están cubriendo una etapa de una crisis como fue la del COVID, esto cambiará. Y tenéis que pensar que la siguiente crisis será una crisis de defensa. Y acertó en ese análisis. Y ese análisis nos llevó a pensar, en aquel momento, Jorge Azcón era alcalde de la ciudad de Zaragoza, empezó a pensar que efectivamente Zaragoza se tenía que posicionar. Y esto me lleva a un activo que todavía creo que en defensa es nuestro valedor más importante. Porque os decía sobre el suelo, la energía, tal, no vamos a entrar. A mí me gustaría entrar en el aspecto humano. Y el aspecto humano es que, si es verdad que es contradictoria o en algún momento polémica la inversión en defensa, Aragón, con su convivencia con el ejército y la deuda que siempre ha tenido en su historia con el ejército, le lleva a ser una comunidad de absoluta paz social en esa inversión. Nadie se cuestiona precisamente esa inversión en defensa. Y, por tanto, esa convivencia que, bueno, para Zaragoza supuso, pues, bueno, desde el establecimiento de la base americana y el crecimiento de algunos de los barrios de Zaragoza, la Zaragoza que hoy conocemos sería impensable sin la operación Cuarteles, que supuso aportar terreno para más de 10.000 viviendas en Zaragoza, es decir, casi todos los polígonos en los que estamos, Valdespartera, Salamero, es decir, San Lamberto, casi todos ellos obedecen a aquella operación Cuarteles, que fue territorio con el ejército. Pero esos 15.000 militares que conviven con nosotros y han convivido siempre. De hecho, la relación de nuestro rey con Zaragoza tiene mucho que ver con nuestra Academia General Militar, y ese creemos que también es un activo importantísimo a la hora de valorar que defensa y la industria de defensa se instale en Zaragoza. Pero hay otro activo también muy importante sobre el que podemos trabajar y estamos trabajando y llevamos trabajando en él, que es la simplificación administrativa. Nuestro presidente decía, lo que una empresa necesita y que a veces se cuantifica como valor económico es el tiempo. Es verdad, cada proyecto de los que estamos realizando en el Ayuntamiento de Zaragoza, de decenas de millones, viene acompañado y tutelado por una persona que hace el seguimiento. No puede ser que una autorización administrativa de tramitar un expediente dure 6 meses, cuando el informe preceptivo de ese informe dura 4 días.
No es explicable en la época en la que estamos, que los ciudadanos esperen que pase de una mesa a otra o de un departamento a otro. Decías, coordinamos policía, también coordinamos bomberos, coordinamos prácticamente la totalidad de los servicios. Lo que hemos intentado y lo que estamos intentando es que la administración que Zaragoza tiene sea la administración más competente respecto al resto de ciudades. Y eso ya está dando sus frutos. Ya hay empresas que están comprobando que se pueden instalar en Zaragoza, hacer sus pruebas. Hemos aprobado una ordenanza, la Sandbox, que permite que Zaragoza sea un campo de pruebas. Zaragoza lo había sido históricamente un campo de pruebas para muchos productos. En este momento también queremos que lo sea para productos tecnológicos. Hemos creado la ordenanza que permite que en un plazo de menos de 3 meses una empresa presenta el proyecto y pueda hacer las pruebas en Zaragoza. Por eso te puedes encontrar con una maquinita que va andando por la calle, un robot que va intentando repartir pizzas buscando la calle y el señor, porque está haciendo esas pruebas, o los drones que vuelan de vez en cuando por la Plaza del Pilar. Es decir, eso ya está funcionando. Por tanto, la simplificación administrativa es otra de las cuestiones que podemos hacer desde el Ayuntamiento y llevamos trabajando en ella. Nuestra alcaldesa, además, está empeñada en que eso siga así. Javier, quería preguntarte, vosotros desde Aragón Exterior, ¿qué claves geoestratégicas veis en Aragón para que se pueda consolidar como un hub de la industria de defensa? Bueno, si nos centramos en por qué Aragón, se me podrían ocurrir 4 o 5 claves. La primera de ellas sería, lo acaba de decir Ángel, la simplificación administrativa unida a la paz social, ¿no? Llevamos más de 30 años de paz social y esto nos lleva a ser una de las comunidades autónomas donde el conflicto laboral es de los menores comparados a nivel nacional, donde los costes productivos como segunda clave es de los mejores. Estamos en el corredor industrial norte, así tipificado por el Ministerio de Defensa, nos ubica geoestratégicamente, ya hablaré de eso ahora. Pero estamos hablando de que los costes productivos comparados con otras comunidades autónomas, sobre todo en el centro norte y con Europa, son de los más bajos. Pasaríamos por el talento, tampoco me voy a entretener ahí, ya lo ha comentado Ángel, pues estaríamos hablando de 3 universidades más una reconocida nueva, 4, junto con los centros de formación, donde 30 a 35.000 alumnos por la parte universitaria y unos 30.000 por los centros de formación están saliendo cada día o cada año en remesas de 5.000 a 14.000 nuevos jóvenes con mucho talento y muy enfocados a lo que llamaríamos STEM, ¿no? para esta nueva tendencia cada vez más tecnificada y en vanguardia de la tecnología. Y después tendríamos que ver que tenemos aquí la Academia General Militar y en Calatayud la de logística. Ya lo ha dicho el presidente, todos los centros que hay, pero bueno, somos referencia en formación y todos los profesionales del sector defensa tienen que pasar por nuestra academia. Si continuamos con los recursos naturales, también lo hemos comentado, disponibilidad de agua, de energía, el 89% de lo que se genera ya son energías renovables y de la cual estamos exportando en una excedencia de casi la mitad de ellas. Pero donde nos tenemos que detener en último lugar, en esa quinta clave que he comentado, es en la posición geoestratégica, hablando geográficamente. Aragón está en el epicentro, a 350 kilómetros a la redonda del 70% del PIB nacional. ¿Esto qué conlleva? Pues que esa situación geoestratégica con el ecosistema industrial general que tenemos en Aragón lo vinculamos con el segundo aeropuerto de carga mayor de España, con la conectividad con 5 aeropuertos nacionales, con 8 terminales ferroviarias, con el corredor conectado con Algeciras. Somos la puerta de entrada a Europa desde todos los rincones del mundo. ¿Y en qué se transforma esto? Bueno, es muy sencillo. La logística es nuestra columna vertebral y la multimodalidad nuestro segundo apellido. Estamos hablando de que por tierra, mar y aire podríamos combinar todas las acciones y poner cualquier punto, cualquier mercancía en 24 horas en Europa y casi en 48 horas en cualquier rincón del mundo. Y dices, bueno, no tienes mar. Bueno, tenemos el mejor puerto seco.
Y esto tiene una ventaja competitiva, estoy hablando de la TMZ, pero tenemos más parques logísticos y plataformas logísticas, así como parques industriales, tiene una ventaja competitiva diferencial. Y es que nosotros tenemos conectividad con el puerto de Barcelona, tenemos conectividad con el puerto de Valencia o incluso por el Atlántico con Bilbao. Y esta ventaja no la tienen estos puertos que están fijos en un punto y no tienen conectividad entre ellos, o si la tienen es a través de nosotros. Por tanto, cualquier problema o incidencia en la cadena de valor, en supply chain, a través marítimo, que pueda haber en cualquiera de estos puertos, nosotros tenemos una alternativa marítima para ponerlo. ¿Que hay problemas con las alternativas marítimas, conexión con Europa? La tenemos a través de ferroviarias. Tenemos estudios, un benchmarking hecho, que cualquier producto que pase desde Asia y llegue por cualquier ruta marítima al puerto de Barcelona, con todo lo que es el control aduanero, carga y descarga, o venga directamente a nosotros a través de cualquiera de estos puertos, en días y horas es lo mismo, ¿no? Por tanto, esto es un valor añadido muy importante. Si a esta parte sumamos que en Teruel tenemos plata con el MRO más grande de Europa, referencia, y con la ampliación, con una capacidad para 400 aeronaves en cuestión de almacenamiento y mantenimiento, o en San Gregorio, donde todas las maniobras o testajes que se vayan a hacer son referencia, junto, como ha dicho el presidente, con el de Polonia, para nuestro sector, o el anuncio que han hecho ahora de la red 5G interna, que va a permitir todas las pruebas en materia de tecnología y ciberseguridad, pues Aragón se convierte en una referencia. Pero esto no queda aquí, sino la conectividad que hacemos las instituciones a nivel municipal, local o regional con el tejido industrial y el asociativo. Tenemos más de 40 instituciones dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación, tenemos 13 clústeres, 3 de ellos nacionales. De reciente creación tenemos Metal Hub, que coge una parte transversal de la industria metalúrgica, pero también el Hub de Defensa de Aragón, donde aparte de las instituciones están las empresas, y aparte de las empresas también tenemos 3 clústeres de referencia. Y esto permite una unión transversal y un foco de fuerza de cara al exterior. Tenemos clústeres de referencia como Trenara, que en cuestión de AEI son los que más ayudas consiguen a nivel europeo. Por tanto, si todas estas variables las juntamos, tenemos el ecosistema perfecto para que una empresa venga, apueste por nosotros, y si luego además, una vez instalada, quiere aumentar la productividad, nosotros le ofreceremos misiones directas, inversas, acciones colectivas de salida al exterior. Y si quiere saber qué mercados alternativos puede buscar, nosotros le ayudaremos. Y si una empresa del sector automoción o metalúrgico quiere diversificar, nosotros le pondremos en contacto para que sepa qué puede hacer por el sector de defensa, como ya ha ocurrido en FEINDEF. Han estado exponiendo empresas que nunca habían estado presentes en el sector de defensa. Por tanto, es un ecosistema que envuelve todas las oportunidades de nicho de mercado para el sector defensa, y ahí vamos a estar acompañando a las empresas. Perfecto. Clara, me ha llamado mucho la atención, has mencionado en tu intervención anterior que habíais llegado a acuerdos con institutos para acercar a los alumnos, supongo que de formación profesional, cómo es el día a día de las empresas, o darles un bautismo sobre realidad laboral. Es decir, ¿qué más necesitáis en ese sentido para poder acceder a obra cualificada, no solo de ingeniería, sino también de formación profesional? Hombre, cuanto antes en el sistema educativo se pueda dar cierta educación teniendo en cuenta el tema de la empresa, de la economía, más despertaremos interés por parte de los alumnos, que luego tienen que querer trabajar en esa rama industrial, ¿no? Que también, pues ahora todos los jóvenes quieren más bien pues ser influencers y este tipo de cosas. O youtubers. Entonces, bueno, de momento vamos a tener que volver un poco a lo tradicional, y todos lo estamos viendo. Nos faltan ocupaciones tradicionales que seguimos necesitando.
calderería, todo este tipo de cosas, porque realmente está muy bien, pero al final todo hay que hacerlo. O sea, realmente la industria de lo que se trata es de hacer y de fabricar. Eso es lo que realmente luego da una buena empleabilidad, da unas buenas nóminas y realmente los proyectos son tangibles, ¿no? Que es lo que vamos a necesitar, porque cada vez se cierran más centros productivos. En FEINDEF, que se han oído muchísimas cosas, una de las cosas que se ha oído es que en Alemania están intentando abrir más centros productivos porque la actividad está totalmente colapsada. O sea, pretendemos en 3, 4, 5 años revertir una situación que lleva 20 años parada, ¿no? Y eso es realmente complejo, sobre todo en este sector, que hacer un proyecto es más complicado que en cualquier otro, ¿no? Y luego, aparte, no dejan de ser unos equipos y unos productos un tanto artesanales. Muchas veces nos comparan con la industria automovilística, pero nosotros no vamos a hacer cientos de miles de unidades de algo. Entonces, el proceso es mucho más manual de lo que el público puede pensar, ¿no? Realmente somos, en algunos casos, casi artesanos. Sí, porque además en la industria de defensa, que es algo que la gente a veces tiene poco conocimiento, no es como un coche, que tú vas a un concesionario y entonces eliges el modelo, o si no, lo encargas porque alguien ya lo ha diseñado por ti, ya lo ha fabricado por ti y solo tiene que traerlo en el barco y lo tienes en 6 meses. Los grandes proyectos de defensa tardan años en desarrollarse, años en prueba de error y a veces décadas, más de una década, en poder tenerlo desde el diseño inicial hasta que tú tienes el primero solo de los aparatos de los que vas a hacer. Están entregando la segunda versión y están ya trabajando en la tercera y en la cuarta. Todo esto pagado por adelantado por los gobiernos, no como tenemos que hacer aquí, que toda la innovación pasa porque nosotros invertimos, como bien ha dicho antes Miguel, y lo bueno es que te pille ya preparado, ¿no? Porque esa es una cosa que parece mentira. Nosotros llevamos muchos años prácticamente con toda nuestra producción externalizada. Tuvimos la inmensa suerte de que mi padre en ese sentido fue bastante visionario y a la vez que abría la empresa vendía sus primeras 13 cocinas en el mismo año a Fidel Castro, porque entonces empezaban las misiones comerciales de las cámaras de comercio y fueron a Cuba y el propio Fidel les atendió y consiguió vender 13. Desde entonces no hemos parado de exportar y la verdad es que nos ha ido bien. ¿Qué remedio? Estamos aquí porque nosotros en los años 2000, pues al principio, finales pues facturamos unos 12 millones y llegamos a facturar 123.000 euros. Esto fue poco a poco hasta que llegó, bueno, gracias a Dios, como digo, siempre hemos tenido actividad exterior, pues prácticamente ahora lo facturamos todo fuera. Pero lo más bonito es que puedas mostrar, ¿no?, lo que tú fabricas y tus equipamientos, que realmente es tu ejército de tierra el que lo está utilizando. Pero bueno, esperemos que eso se revierta y vuelva a ser así como fue. Ángel, nos estaba diciendo Clara que a las empresas les toca adelantar en muchos casos el dinero. ¿Cómo puede ayudar un ayuntamiento? Siempre. Que no quede ninguna duda, ¿no? ¿Cómo pueden colaborar los ayuntamientos? Bueno, yo creo que la mayor colaboración la podemos hacer con esa aportación de talento. Con esa aportación de talento que además ahora es una competencia entre las ciudades. Tenemos que ser sinceros, en esta crisis nos ha tocado el lado bueno. Tuvimos una crisis migratoria en la que quizá el frente de batalla era Italia, era España, era Portugal. En este caso, esta crisis nos está llevando a que somos la retaguardia. Y como retaguardia que somos, nos da una ventaja competitiva muy interesante, porque pone en valor pues, todo el trabajo que
que plantea Clara de grandes empresas zaragozanas y aragonesas que llevaban trabajando históricamente. Pero también pone en valor pues, nuestra movilidad. Siempre hemos estado en Zaragoza, siempre hemos estado en el mismo sitio. Entonces, cuando Javier dice estamos en el punto neurálgico adecuado, sí, siempre ha estado en el mismo sitio, pero no siempre lo hemos aprovechado igual. Sin embargo, ahora se dan las condiciones necesarias que en su momento fueron pasivos y se convierten en un activo fundamental. Zaragoza tiene 700.000 habitantes concentrados en un área metropolitana muy pequeña. No tenemos área metropolitana, estamos todos concentrados. Eso que siempre ha sido un inconveniente para la ciudad, hoy se convierte en una maravilla, porque podamos dar servicios de movilidad a 700.000 habitantes ahí. Económicos, baratos. Tenemos el mejor servicio de transporte público de España. ¿Por qué? Bueno, no solamente por nuestras habilidades, sino también porque tenemos un territorio, hay un territorio fácil. ¿Qué se ha conseguido con esta crisis y qué se ha conseguido con todo este movimiento que en defensa se está planteando? Defensa para Aragón sería la última pata, es decir, esa pata que necesita para consolidar toda una estructura de liderazgo a nivel europeo. Creemos que hacemos la mejor oferta de lealtad institucional, de territorio, de energía y de talento. La cuestión es que ahora eso tiene que venir acompañado de algo que además Libertad Digital lo estáis haciendo, es decir, trasladar a aquellos que tienen que tomar la decisión una cuestión clarísima, que nos dan esos 47.000 o 50.000 millones que se van a invertir en Aragón. Aquella gran empresa, incluso de tamaño medio, que quiera expandirse y quiera garantizar su viabilidad y no esté valorando Zaragoza y Aragón y no la esté analizando y no esté viendo los datos, desde mi punto de vista se está equivocando. Algo no están haciendo bien sus directivos, porque en este momento es un territorio al que hay que observar. Porque además, como decía el presidente, y también lo decía Clara con su producto, al final, en el mundo tecnológico, la clave son las personas. Y aquí estamos educados y formados los dirigentes que ahora nos tocan esta responsabilidad de tutelar cada uno de los proyectos. Es verdad que hay una parte en la que creemos que no solo se deben tutelar a las empresas, sino también a los ciudadanos. Quizá a los ayuntamientos nos toca más esa labor de talento de garantizar a los ciudadanos que van a vivir en una ciudad que garantiza su seguridad y, por tanto, su libertad y sus derechos, porque una ciudad que no garantice su libertad no puede garantizar los derechos de los ciudadanos. Hemos incrementado el 24% del presupuesto, hemos aumentado nuestra plantilla en más de 300 policías locales, no se había hecho en la última década nunca. Es decir, estamos incidiendo en incorporar las nuevas tecnologías, bueno, también a nuestra ciudad, a la exposición de nuestra ciudad. La Plaza del Pilar se ha convertido, como sabéis, bueno, en todo un escenario donde los zaragozanos acuden y los de fuera. Este mismo Zaragoza Florece, este fin de semana, ha traído 320.000 visitantes a nuestro parque grande. Es decir, todo eso es una oferta que tienen aquellos ciudadanos que están valorando la posibilidad de dónde trasladar un futuro de vida. Y Zaragoza creemos que puede competir con el resto de las ciudades del mundo. En las Smart Cities nos califican como la tercera ciudad del mundo en calidad de vida. Es una publicación de hace 2 semanas. Me dicen que vamos yendo ya un poco apurados de tiempo, así que voy a hacer 2 preguntas meteóricas con respuesta meteórica. La primera, Javier, ¿cómo puede acompañar Aragón a las empresas que se instalen aquí en la región en su proceso de internacionalización? Lo primero es detectar a esas empresas y que ellas nos conozcan personalmente, ¿no? Estamos hablando de más de 100.000 empresas pymes en Aragón, de las cuales 4.000 son las que están exportando, pero si vemos las regulares, las que han exportado de manera continuada en los 4 últimos años más de 50.000 euros, ¿eh? Estamos hablando de escasas 1.000. Y estoy seguro de que muchas de ellas o no nos han conocido o no han tenido esa intencionalidad de dar el paso, sobre todo en pymes y en micropymes. Y además es que dar ese paso de internacionalización es fundamental para
el crecimiento empresarial y la competitividad, y además no lo puedes hacer sin digitalizarte a día de hoy. Por tanto, son dos variables que tenemos que tener en cuenta. Una vez que las tenemos en cuenta, esas dos barreras las podemos vencer vendiendo más. Si vendemos más, tendremos capacidad de crecimiento, y es uno de los objetivos que tenemos en Aragón, que nuestras empresas tengan capacidad de crecimiento, tanto en superficie productiva como en capacidad humana. Por ello, ¿cómo lo podemos hacer? Pues con todo el abanico de acciones que tenemos a disposición, de nichos objetivo, análisis y planes personalizados en conjunción, además, con el resto de instituciones, de la mano de los clústeres, de la mano de las cámaras de comercio, y luego poniendo en valor lo que es nuestra industria. Pero si me permites poner el foco en la captación de inversiones, que quizá es lo que más puede venir, fundamentalmente de capital extranjero, pero, ojo, cuidado, que cualquier empresa que esté afincada en otra comunidad autónoma y nos mire con buenos ojos, la vamos a atender igual y la vamos a tratar igual de bien, porque tenemos calidad de vida, tenemos la infraestructura y tenemos el margen de crecimiento para ofrecer una ventaja competitiva que aumente el nicho de proveedores, el nicho de industrias a todos los niveles, Tier 1, Tier 2, Tier 3, que permita fortalecer el sector, ¿no? Porque cada kilómetro que restamos al transporte logístico es dinero que conseguimos que ahorren nuestras empresas. Y en ese punto, ya lo ha dicho el presidente antes, lo ha comentado Ángel y Clara lo ha dicho, ¿no? Que se nos escuche. Nosotros seguimos a las empresas muy de cerca y de la mano. ¿Qué necesidades tienes? ¿Cuáles son tus requerimientos técnicos? Y el elenco de especialistas que tenemos tanto en Aragón Exterior como en el resto de los departamentos del Gobierno de Aragón transforman reuniones únicas que atienden personalizadamente. En muchos casos conseguimos solventar esas barreras de necesidad técnica, y en otros casos sembramos una semilla que permite a medio o largo plazo concretar proyectos concretos que se van materializando, ¿no? Porque cuando hablamos de inversiones o diversificación de mercados no es de un día para otro, son largos procesos de estudio para saber que el riesgo, como el riesgo cero no existe, que el riesgo lo minimizamos al máximo. Y eso es lo que podemos ofrecer y lo estamos ofreciendo, yo creo que bastante bien. Claro, para terminar la mesa, ¿cómo se puede mejorar la colaboración público-privada? Uy, hay muchísima capacidad todavía de acercamiento. A ver, estamos en un momento realmente único. No solo tenemos que ver el tema de la defensa, sino también el tema de la seguridad. Yo alguna vez he tenido la oportunidad de hablarlo con Ángel en este caso, y en ese ámbito podemos hacer mucho. Me refiero, está cambiando mucho la situación y cómo son los conflictos. Lo estamos viendo diariamente en Ucrania. La forma de defenderse va a tener que ser otra. Tenemos que tener muy en cuenta todo el tema de ciberseguridad. Yo creo que ahí tenemos que estar de la mano, porque ya no solo se trata de defenderte de aquella fuerza enemiga, sino que tienes que tener mucho cuidado y defender a la población. O sea, yo creo que esto lo podrán decir mejor los expertos militares que yo, pero bueno, lo que está claro es que el conflicto ha cambiado y ahora objetivo prioritario es defender a la propia población. Y ahí podemos colaborar muchísimo y hacer de la industria de defensa un tema más de seguridad que de defensa, y de prevenir más que de curar. Como aquel que decía, si quieres paz, prepárate para la guerra. Pues me parece que es una forma espléndida y una frase espléndida para acabar esta tercera mesa, ¿no? Ángel, muchas gracias. Javier, muchas gracias. Clara, muchas gracias. Un placer. Vamos a pasar ahora a la cuarta mesa, al coloquio que va a dirigir Enrique Navarro. Así que nos vamos levantando, si os parece bien, y vamos a dar paso